Schoenberg había impresionado profundamente a los integrantes del grupo, pues reconocieron en su tonalidad las mismas aspiraciones de su propia pintura. Arnold Schoenberg, también pintor, sería el responsable de la más importante renovación musical del siglo XX. El dodecafonismo, creado por él, implicó una nueva organización de los sonidos, dando por resultado armonías más complejas y disonantes, en que la melodía se volvía a menudo irreconocible. Los integrantes del Jinete Azul prestaban especial atención a la música. Paul Klee era un consumado violinista y Kandinsky solía componer pequeñas piezas musicales. Kandinsky había nacido en Rusia en 1866, por lo tanto, era mayor a los demás integrantes del grupo que lideraba. En 1911, había publicado su ensayo sobre lo espiritual en el arte. Al igual que sus compañeros, no creía en la capacidad revolucionaria de algunos movimientos como el cubismo, ya que no escapaban al sistema clásico occidental, sino que lo afirmaban. Para él, la renovación del arte tendría que venir del triunfo del irracionalismo oriental sobre el racionalismo artístico de Occidente. Con el grupo del Puente, los del Jinete Azul tenían algunas posturas en común, como la oposición al impresionismo y al positivismo. Pero no aceptaban la importancia que el grupo de Dresde le daba a la fuerza del instinto y a la raíz fisiológica de la inspiración. Para ellos, la expresión artística era algo totalmente espiritual. En lugar de distorsionarla, buscaban captar la esencia espiritual de la realidad. La búsqueda se orientaba hacia el yo interior y la verdad del alma. Ya no importaba el contenido. La materia era la pintura misma. La vuelta al espíritu solo podía realizarse alejándose de la realidad. Esto llevó a gran parte de los pintores del grupo hacia la abstracción. En 1910, Kandinsky había pintado la primera obra abstracta de la pintura moderna. Años más tarde, escribía en su diario: mientras más espantoso se vuelve este mundo, como es precisamente el mundo de hoy, más abstracto se vuelve el arte, mientras que un mundo feliz crea un arte realista. Aunque el movimiento expresionista se desarrolló fundamentalmente en Alemania, tuvo adeptos de otros países. En la Viena de Freud, de principios de siglo, entonces capital del imperio austrohúngaro, el expresionismo surgió de la mano de dos jóvenes pintores atormentados e incomprendidos. Egon Schiele y Oskar Kokoschka pintaron por primera vez en Viena la angustia, el erotismo crudo, la muerte y los impulsos más oscuros del ser, y se convirtieron en los malditos del ámbito artístico. Ambos realizaron numerosos retratos centrándose en la psicología del personaje. Egon Schiele murió enfermo a los 28 años. Oskar Kokoschka continuó con su tratamiento casi obsesivo de temas como la sexualidad, la enfermedad y la muerte. En 1910 viajó a Berlín para colaborar en la revista Der Sturm, La Tormenta, donde publicó dibujos y una pieza teatral expresionista, Asesinato, Esperanza de Mujeres. La evolución de los artistas se vio interrumpida por un hecho que superó las fatalidades que habían inspirado a los expresionistas. En un principio, la Primera Guerra Mundial fue recibida con entusiasmo patriótico por muchos ciudadanos alemanes, pues significaba la destrucción del viejo orden y el posible inicio de una nueva sociedad. Algunos artistas se alistaron voluntariamente para ir a la guerra, como Kirchner, August Mack y Franz Marc, mientras que otros, como George Grosz y Max Pechstein, se opusieron a ella.
A medida que la guerra avanzaba, la opinión de los expresionistas que la habían aceptado iba cambiando. Kirchner y Kokoschka no soportaron los horrores del combate y fueron dados de baja. Otros jóvenes como Franz Marc, August Mack y Wilhelm Morgner murieron en el frente. A la derrota de Alemania en la guerra se sumaría poco después la desilusión del fracaso de la República Democrática de Weimar, instaurada en 1919, en la cual tenían puestas sus esperanzas muchos intelectuales y artistas convertidos en vanguardia política. La muerte y el dolor se expandían, mientras el país se hundía en una depresión que llegaría a su punto límite con la crisis mundial de 1930. Los artistas alemanes reaccionaron frente a estos sucesos. Por esos años surgieron las primeras obras de teatro de Bertolt Brecht, mientras en la literatura el reportaje social de tipo documental se afirmaba como género. Una nueva fase del expresionismo comenzó a tomar forma bajo estas ideas, con ciertas características realistas. La nueva objetividad surgió hacia 1923, impulsada por los pintores Otto Dix y George Grosz. Luego se sumaron, entre otros, Max Beckmann y John Herzfeld. La intención era crear un arte comprometido con la realidad, pero que fuera tan despiadado como la realidad y al mismo tiempo útil al hombre. Un arte revolucionario, no solo en forma, sino en contenido. Por primera vez, los expresionistas se plantearon una vía de acción política. Su arte debía estar puesto al servicio del proletariado. Algunos de sus integrantes veían con simpatía a la Rusia socialista y llegaron a afiliarse al Partido Comunista. La concepción de arte útil que Dix y Grosz pretendían hacer era similar a la música de uso que Kurt Weill y otros músicos componían por esa época para que pudiera ser ejecutada con facilidad y entendida por cualquiera. La pintura de La Nueva Objetividad se caracterizó por su pesimismo existencial y por una actitud ante la sociedad sumamente satírica y cínica. En clara oposición contra el militarismo, los pintores describieron el ambiente berlinés de la posguerra y el desorden moral en que había quedado la sociedad. La locura, el suicidio, la violencia, los crímenes, la prostitución eran algunos de sus temas predilectos. La idea era pintar la sociedad, lo que sucedía fuera del artista, pero con la visión subjetiva del creador. Hacia la segunda década del siglo XX, comenzó a desarrollarse en Alemania la industria cinematográfica. Los monumentales estudios de la productora cinematográfica UFA se habían creado durante la Primera Guerra, con fines de propaganda y para distraer a las tropas. Pero más tarde, en épocas de las grandes crisis, convertirían a Alemania en el mayor país productor de películas de Europa. Al igual que gran parte de los artistas, muchos directores de cine se situaron junto a las vanguardias artísticas. Experimentaron y realizaron innovaciones no solo en los decorados y en la fotografía, sino también en el uso de la cámara. En 1919, Robert Dien filmó El gabinete del Dr. Caligari, considerada la primera película expresionista. La caracterización de los actores, así como los escenarios planos de perspectivas distorsionadas, creaban una atmósfera irreal que parecía haber salido de un cuadro expresionista. Conrad Veidt representaba a Cesare, el sonámbulo que el Dr. Caligari utilizaba para cometer sus crímenes. Veidt se constituyó en el más claro ejemplo de la tradición actoral expresionista y en el principal referente de los actores del cine de terror de todos los tiempos. El mismo actor protagonizó 5 años más tarde El hombre de las figuras de cera, cuyo director, Paul Leni, explicaba: he intentado crear unos decorados tan estilizados que marginen cualquier referencia a la realidad. Lo que la cámara percibe no es la realidad externa,
sino la de los acontecimientos internos, que resulta más profunda, efectiva y conmovedora que la que vemos todos los días. Creo que el cine es capaz de captar y reproducir esa otra realidad. La película estaba ambientada en un parque de diversiones donde las figuras de cera cobraban vida. Las tres luces, la saga del Dr. Mabuse y algunas otras películas de los comienzos de Fritz Lang pueden incluirse dentro de este movimiento, teniendo en cuenta el uso de claroscuros y el maquillaje de los actores, fundamentalmente en algunas escenas de alucinaciones y pesadillas. El expresionismo manifestaba la mirada subjetiva del artista, inmerso en un mundo de dolor y miseria que se traducía en formas retorcidas, imágenes violentas y realidades oscuras, con un sesgo pesimista. El cine alemán adoptó la estética expresionista, que expresó a través de sus personajes torturados, demoníacos, doctores maléficos y prostitutas destructoras. Nuevamente aparecían el suicidio, la muerte, el sufrimiento, el lado oscuro del hombre. Hay pocas películas que pueden clasificarse como expresionistas en su totalidad, pero sí pueden encontrarse elementos propios del movimiento en algunas de ellas, como Nosferatu el vampiro, de 1922, de Murnau, o Golem, de 1920, de Paul Wagner y Henrik Gallen. Estas películas dieron inicio a la edad de oro del cine alemán y fueron una gran influencia en cine comercial estadounidense de la década del 40. Para esta fecha, muchos artistas alemanes se habían refugiado en Norteamérica. Al igual que otras manifestaciones de vanguardia, el expresionismo fue perseguido por el régimen nazi, acusado de ser un arte degenerado y finalmente disuelto. A partir de entonces, habrá que buscar a sus seguidores en el muralismo mexicano, el expresionismo abstracto norteamericano de 1950 y otras manifestaciones artísticas que se apropiaron del estado espiritual, de la manera de ver el mundo que es el expresionismo.